en nuestras manos, tenemos que entregarla a las manos del Señor, porque Él tiene algo más poderoso. Y usted conoce la historia. Abraham le siguió. Jacob había entendido que lo que él había logrado no era suficiente. Y allá en el desierto, huyendo de su hermano, se encontró con un ángel, con un varón. Y él luchó toda la noche con ese varón, porque él sabía que lo que él estaba pasando no era lo que Dios tenía para él. Y cuántas veces nosotros nos dejamos derribar por lo que estamos pasando. Sé como Jacob en esta hermosa mañana y entiende que si estás llorando, que si estás pasando el lago o el valle de sombra de muerte, no es la voluntad de Dios para tu vida. Pero hay momentos que tenemos que luchar la bendición, hay momentos que tenemos que buscar que los planes del Señor se hagan realidad en nuestra vida. ¿Cómo lo buscamos? Peleando la buena batalla. Y allá Jacob luchó con aquel varón, y entonces aquel varón le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Los planes que habían para Jacob habían sido cambiados por los planes de Dios. Quiero darte otro ejemplo. Jabes. Su madre le pone Jabes porque fue concebido con mucho dolor. Y su nombre significaba dolor. Había sido marcado desde el nacimiento con una promesa, una palabra negativa sobre su vida. Pero él un día conoció al Dios Todopoderoso. Él un día conoció al Dios que cambia los planes. Él un día conoció a aquel que todo lo puede. Y cuando fue ante su presencia, dice la palabra del Señor, que invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviese conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la palabra del Señor, y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Sabe qué? Su misma familia, su misma madre, sus mismas amistades lo habían marcado con una palabra negativa, pero él fue al Dios que cambia los planes, oró en fe, le suplicó para que cambiara lo que había hecho este mundo sobre su vida, y Dios contestó su bendición. Y ya no era solamente alguien que se le conocía como el que era concebido con dolor, ya no era alguien que se le conocía como dolor. Ahora la gente lo miraba y decía: él oró a Dios y Dios le otorgó lo que le pidió. Él convocó al Señor que cambia los planes, y él cambió sus planes, y ahora él es bendito entre todas las naciones. No sé si te atreves en esta hermosa mañana decirle al Señor: hay planes en mi vida que han gente depositado, han gente tirado, hay gente lanzado o hablado sobre mi vida, pero yo no creo en esos planes. Yo quiero, Señor, que en esta mañana tú cambies mis planes, tú cambies mi designio, tú cambies mis propósitos, porque como el salmista decía: hacer tu voluntad, Dios, me ha sido agradable. Pero Dios constantemente nos quiere hablar cuáles son sus planes. Fíjese que Moisés nació siendo parte del pueblo de Israel, pero como aquel tiempo estaban dando muerte, usted conoce la historia, a los niños varones lo colocaron en una canasta con brea, lo pusieron en el río. Dios tenía planes con Moisés. Que hayan planes de muerte para tu vida, oh, aleluya, Dios tiene otros planes. Tiene planes de vida, tiene planes de bien. Por eso su palabra dice que aunque ande por el valle de sombra de muerte, yo no tengo temor a mal alguno, porque tú, Jehová, estás conmigo.
Por eso nosotros podemos decir, muchas son las aflicciones del justo, pero ¿sabes qué? No importa. De todas ellas, Él nos libra, Él nos saca, Él nos guarda. Porque sus planes son otros planes. Y Moisés es criado en la casa del faraón. Pero ¿sabe que había un llamado en su corazón? Había conocido que él no era parte, aunque estaba en la casa del faraón, él no era parte de la casa del faraón. Y cuando vio a aquel egipcio maltratando a las personas que eran de su pueblo hebreo, entró en su corazón un ardor. Y usted conoce la historia, mató a aquel egipcio. Pero al hacer matar a aquel egipcio, entonces él huye al monte. Huye de lo que Dios tal vez había puesto en su corazón. Dios no lo había librado de la muerte para que él matara simplemente a un egipcio y ya. Dios lo había librado de la muerte desde niño para que él fuera quien dirigiera el pueblo fuera de la garra del faraón en Egipto. Y tal vez ese llamado él lo sabía, y tal vez él conocía que su pueblo no debía estar. Porque cuando Dios se le revela, fíjese que Dios le dice: soy el Dios de Jacob, soy el Dios de Abraham, el Dios de tus padres. Entonces Moisés tenía que tener un conocimiento de quién era el Dios que le estaba hablando en aquel momento. Pero lo que me interesa en este tiempo es que usted sepa que cuando Moisés estaba lejos del pueblo de Israel en el monte, tal vez huyendo de lo que Dios quería hacer con él, tal vez comenzaba a estar un poco cómodo, ya tenía su esposa, ya tenía sus cosas, ya tenía su ganado, pero de repente ve una zarza ardiendo. Óigame, nosotros probablemente vemos un fuego o vemos algo distante y nosotros nos separamos de eso, pero yo entiendo que aquella zarza ardiendo le llamó la atención a Moisés, porque dentro de su corazón todavía le faltaba algo. Sobre lo que le faltaba estar donde estaba su pueblo, hacer la voluntad de Dios. Y entonces entiendo que cuando él vio lo que estaba pasando en el monte, subió con la esperanza de encontrarse con algo que cambiara su vida. Y cuando encontró aquella salsa ardiendo, que se quemaba, que ardía pero no se consumía, que le dice: sácate el calzado de tus pies, porque el lugar donde está santo es. Yo me imagino entonces que Moisés se postra ante la presencia del Señor y le dice algo así: gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Poderoso Dios. Santo Dios. Santo Dios. Y andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y
Moisés ante la presencia del Señor. Entonces entendió que era Dios el que le estaba hablando y que le decía: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero Dios le dijo: bien has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y en aquel lugar el Señor sacó del lugar de confort, sacó de los planes que tenía Moisés en aquel momento y lo mandó entonces a lo que tenía que estar haciendo, a hacer su voluntad, a sacar el pueblo de Israel de las manos de Egipto. Porque Dios cambia nuestros planes. Me parece ver a un Samuel, un niño pequeño, producto de la adoración de una madre que no podía tener hijos. Una madre que le había dicho: Señor, yo quiero tener hijos, pero cuando yo tenga el hijo, Señor, si tú contestas mi petición, yo lo entrego ante tu presencia. Y Samuel, siendo entregado ante la presencia del Señor, ya siendo adolescente, de repente escucha la voz de Jehová que decía: Samuel, Samuel, aleluya. Él no entendía quién lo estaba llamando. La palabra del Señor registra que cuando la tercera vez llamó a Samuel, se levantó y fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová era el que estaba llamando al joven. Y dijo: Samuel, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue. Samuel se acostó, y vino Jehová y le habló una vez más. Y entonces Samuel fue llamado y comisionado para la gloria del Señor, cambiando sus planes a los planes de Dios. Cuando Dios cambia nuestros planes, había un pueblo que era infiel a Jehová, un pueblo que era un pueblo duro. Pero ¿sabes qué? Dios tenía algo con ese pueblo. Dios quería restaurar ese pueblo. Y había un profeta llamado Jonás. Aleluya. Que no estaba dispuesto a decir lo que Dios quería hacer, porque sabía que Dios cambia los planes cuando hay un pueblo que se arrodilla y un pueblo que clama y se arrepiente delante de la presencia de Dios. Pero aunque tú y yo nos impongamos, pero aunque tú y yo tratemos de oponernos a lo que Dios tiene para esta iglesia, para nuestra familia, para todos los planes de Dios, no podemos hacerlo, porque la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los designios de Dios están por encima de todas las cosas. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Y Jonás, tratando de resistir la voluntad de Dios, huyendo en aquella barca, usted conoce la historia, se levantó la tempestad, la tripulación se dio cuenta que era por aquel hombre, es lanzado al mar y vino un pez bien grande, y usted conoce el corito, y ¡pum!, se lo tragó. Al total gloria a Dios. Pero dentro de ese pez, Jonás pudo entender que él tenía que cumplir más allá de su voluntad, más allá de lo que él pensaba. Él creía que por la rebelión del pueblo Dios los tenía que castigar, pero Dios le estaba llamando a predicar arrepentimiento. Él sabía que Dios era misericordioso, aleluya, lento para la ira y grande en misericordia, como predicamos la semana pasada. Y en esta mañana, ¿sabes qué? No importa cuán rebelde has sido ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es lento para la ira, grande en misericordia. Dios te está llamando una vez más. Dios te está diciendo: si vuelves a mí, aleluya, haré grandes cosas con tu vida, haré grandes cosas con tu familia. Si vuelves a mí, yo tengo palabra de bendición y no de maldición. Levantaré, prosperaré, daré salud, daré vida, daré grandes cosas en el nombre de Jesús, por amor a su nombre.
Y en aquel pez tan grande, entonces Jonás pudo decir: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y oíste mi voz. Me eché a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Sabe lo que estaba diciendo en ese último versículo? Desechado soy ante tus ojos, porque no he querido hacer tu voluntad, pero aún reconozco que más aún veré tu templo. Aún reconozco que si me arrepiento, entonces el Señor me expulsará y yo haré su voluntad. Mi hermano, nosotros a veces nos metemos en algunos problemas, nos metemos en algunas situaciones porque no queremos cumplir la voluntad del Señor, porque sabemos que si hacemos lo que Dios está mandándonos hacer, Él va a bendecir a nuestro hermano. Entendemos que nuestro juicio es castigo, mas su misericordia es grande, y Dios está hablando para arrepentimiento, para cambiar los planes de esta tierra, para cambiar los planes de tu familia, para cambiar los planes de esta iglesia. Habían planes de mal, pero Dios está hablando y está diciendo: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. El Señor está hablando y está diciendo: si hay una iglesia que se somete a la voluntad de Dios, grandes cosas le haré en medio del pueblo que adora y glorifica el nombre del Señor. Porque mis planes no son sus planes. Y entonces en lo profundo de aquel lugar, de aquel pez tan grande, él reconoció la voluntad de Dios, y aquel pez lo lanzó. Luego que lo lanzó, usted puede leer el libro de Jonás, es cortito. Aún antes de ir a predicarle, estaba contendiendo con el Señor. Antes de bajar a donde estaba el pueblo a darle el mensaje, estaba todavía contendiendo con el Señor. Y probablemente le decía algo así: si me he despreocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en ti, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque duelas de volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. en aquel lugar, en aquel monte, debajo de aquel palo. Usted conoce la historia. Entonces Jonás se encontró con la voz de Dios y le dijo: mis planes no son tus planes, aleluya. Oh Señor, pero yo he sido reconocido por ser un gran profeta, pero ahora no es el profeta que tú quieras ser, ahora es la palabra que Dios quiere lanzar. Ahora no son los planes que yo quiera vencer, ahora es que tengo que entender que cuando me someto a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es eterna, la voluntad de Dios es más grande de nuestra propia voluntad. Y entonces Jonás tuvo que bajar y predicar lo que Dios había puesto en sus manos.